Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Estamos en el Valle de los Reyes, en la orilla oeste de Luxor, y hemos entrado en una de las tumbas más espectaculares de toda la necrópolis, la de Seti I, el padre de Ramsés II. Estamos hacia el 1300-1280 antes de nuestra era, en una tumba que mide más de 100 metros de profundidad, descubierta en 1817 por Giovanni Battista Belzoni. Las primeras galerías ya nos están hablando de ese viaje mágico de Seti a través del inframundo, con pasajes de la letanía de Ra o escenas del libro del Amduat, como la que estamos viendo ahora a ambos lados, justo antes de llegar al pozo. Un pozo que, como vemos en la pared frontal, estaba cubierto de pinturas, aquí las vemos con más detalle, y que recorrían las 4 paredes, es decir, como en la tumba de Tutankamón, lo vamos a ver ahora, esas pinturas tapaban el acceso a la puerta que nos va a llevar a ese primer salón de pilares de la tumba de Seti I. Aquí lo vamos a ver. Vemos a la izquierda a la diosa Hathor, a la derecha a Osiris, y todo ello cubierto de pinturas que nos hacen pensar que realmente ahí había algo. Seguimos viajando, cruzando este pozo, y llegamos, como decía, a esta primera sala de pilares. Después de ese foso, donde vamos a ver escenas del libro de las puertas, con una policromía, lo veis, extraordinaria. A medida que nos adentramos en la tumba, vamos a ver una calidad increíble en los bajorrelieves pintados. Ese libro de las puertas nos acerca a ese viaje, ¿no?, del difunto encarnado en la figura del dios Sol por el mundo de las horas de la noche, todo ello cubierto de personajes asombrosos. Vemos ahí a Seti I con la diosa Neftis y algunos seres divinos que forman parte de esos 3000 seres sagrados, 3000 seres divinos que vemos en otros santuarios. La segunda cámara de pilares, que está inacabada, lo veis, han esbozado mínimamente con pintura roja el dibujo, que luego se ha trazado por encima en color negro, pues quedó inacabada, ¿no? Hay algunas representaciones bastante llamativas, como esta serpiente o esos personajes, ¿no?, que vamos a ver ahora, que nos recuerdan de una forma bastante interesante a realidades que van más allá del presente, ¿no? Los jeroglíficos, los dibujos, siempre pintados en rojo, como veis, y por encima marcados en color negro. Diferentes divinidades con forma de animales, esbozadas de una forma absolutamente contemporánea, brillante. Los dibujos son soberbios. Y estos seres con supuestas escafandras, en realidad es el disco solar lo que tienen sobre la cabeza. Esos astronautas del espacio que algunos han querido ver en estas figuras. Volviendo a esa primera sala de pilares, tenemos que girar a la derecha para descubrir la bajada a las zonas más internas de esa tumba del faraón Seti I. A la derecha, en esa primera estancia, vamos a ver la representación del ritual de apertura de la boca. Hay un agujero que conecta con la sala de pilares, que es muy llamativo. Está hecha, bueno, de forma defectuosa ese primer acceso de la tumba, y si seguimos bajando,
vamos a seguir viendo algunos de esos pasajes del Libro de los Muertos, en este caso, antes de adentrarnos en uno de los lugares también más sobrecogedores de la tumba. Es la habitación en la que vamos a entrar ahora, que es donde aparece Seti I posando delante de algunas divinidades, que veis que se ha perdido el color totalmente. Es la llamada Sala de las Maravillas. Esta es la habitación que replicó Belzoni con esos calcos que luego exhibió en Londres en la calle Piccadilly, y que se convirtieron pues en algo realmente sorprendente para aquella época. No se había conseguido, se ha perdido, lamentablemente se ha perdido el color original. Factum Arte, la empresa que ha replicado esta tumba, ha conseguido recrearlos de alguna manera, pero el original se ha perdido. Ahí saludamos al bueno de Demetrio, y estamos ya en la habitación más sagrada de toda la tumba, es decir, la cámara funeraria, en donde los textos nos recuerdan ese viaje de Seti I, donde vamos a ver también los relieves más sorprendentes y más hermosos por lo bien conservados que están. Veis que hay una especie de postes de acero sujetando la techumbre, porque durante muchísimos años esta tumba ha estado cerrada. Estamos en la zona más profunda del Valle de los Reyes, a más de 100 metros de la superficie. Ese es el acceso a la galería, esa cripta que mide más de 100 metros, porque la tumba en realidad son casi 200 y pico, y que se adentra hacia la nada, porque cuando Zahi Hawass la descubrió no encontró al final nada. Lo más sorprendente y lo más hermoso de todo, el techo astronómico, con constelaciones que hoy no somos capaces de identificar, pero que recuerdan un poco la naturaleza, el paisaje que vivían los antiguos egipcios hace miles de años, y que tanto influyó en su forma de pensar. Todas las estrellas están presentadas de forma antropomorfa, ¿no? Y lo más sorprendente de todo, como decía antes, son esos relieves, esos bajorrelieves con una textura en la pintura, si os fijáis, una textura realmente sorprendente. La calidad de las pinturas, con esa rugosidad, lo convierte en algo único que no encontramos en otros lugares de Egipto, y que no solamente son pinturas planas, sino que al tener esa textura en donde se ven los elementos químicos que se han utilizado para hacerlas, nos da la sensación de que las figuras están vivas. Es, como digo, una de las tumbas más hermosas, para mí la más hermosa del Valle de los Reyes. Necesita una entrada especial, no puedes entrar con la entrada convencional del Valle de los Reyes, necesitas una entrada especial, pero merece la pena. Si podéis hacerlo, hacer ese esfuerzo de pagar, creo que son 1000 libras egipcias, merece la pena. Aquí vemos la figura del dios Apophis, la serpiente Apophis, que va a poner trabas en ese viaje del difunto hacia el más allá. Esta es un poco la visita que queríamos hacer de la tumba de Seti I, para mí una de las más espectaculares del Valle de los Reyes, con esa representación del libro de la vaca sagrada, la primera vez que apareces en una de las capillas de Tutankamón, y aquí vemos también ese libro de la vaca celeste en esta otra capilla de la cámara funeraria de Seti I. Hasta aquí este nuevo vídeo de dentro de la pirámide. Muchísimas gracias a todos por compartir vuestra pasión por el Antiguo Egipto. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.